Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches y bienvenidos a la revisión de las noticias de esta fría jornada de este sábado 23 de agosto aquí en CNN Prime. Mi nombre es Natalia Muñoz y a partir de este minuto estaremos revisando las informaciones más relevantes de Chile y también del mundo. Comenzamos inmediato con los titulares. El juzgado de garantía ordenó el ingreso a cumplir sus respectivas condenas a los 3 reos que fueron recapturados tras fugarse de la cárcel de Valparaíso. El tribunal decretó su traslado a un recinto penitenciario de alta seguridad en la región metropolitana. Y la Dirección Meteorológica emitió un aviso por heladas para este domingo entre las regiones de Valparaíso y O'Higgins. La entidad informó que en algunas zonas los termómetros podrían marcar 4 grados bajo cero. Con más de 1.100 actividades en al menos 200 comunas a lo largo del país, este sábado se llevó a cabo la 4ª versión del Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes. Y el gobierno de Donald Trump podría intentar deportar a Kilmal Ábrego García a Uganda en los próximos días, el mismo hombre que fue expulsado ilegalmente a El Salvador antes de regresar a Estados Unidos para enfrentar cargos en su contra. Y ya se lo adelantábamos en titulares porque el juzgado de garantía ordenó el ingreso a cumplir sus respectivas condenas a los 3 reos que fueron recapturados tras fugarse de la cárcel de Valparaíso. Se trata de Juan González, Jairo González y Claudio Fornés, quienes fueron detenidos gracias a un operativo conjunto del OS9 de Carabineros y la Fiscalía de Valparaíso. El tribunal ordenó su traslado al recinto penitenciario de alta seguridad de la región metropolitana para cumplir sus condenas quebrantadas tras su escape. Junto a los prófugos catalogados como de alta peligrosidad por los delitos que cumplen, también fue arrestado el conductor del vehículo en el que se trasladaban. Los sujetos escaparon de la cárcel de Valparaíso hace una semana y desde entonces eran intensamente buscados. Debido a su fuga, fueron removidos 3 altos mandos del recinto penitenciario. Durante esta jornada, el presidente de la República, Gabriel Boric, valoró el esfuerzo de Carabineros junto con la PDI para poder recapturar estos 3 reos. Escuchemos entonces cuáles fueron sus declaraciones. Puedo dar cuenta que se ha apresado a los 3 reos que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso. Esto lo hemos señalado en todos los tonos. Pueden intentarlo de una u otra manera, pero los vamos a encontrar y los vamos a someter a la justicia. Estén donde estén. A todos los delincuentes, les digo desde acá, desde Quinta Normal, que la mayoría de los chilenos y chilenas quiere vivir en paz, seguros y tranquilos. Y que ustedes son una pequeña minoría que perturba esa paz y esa tranquilidad. Y como Estado, no vamos a permitir que eso siga sucediendo. Ahora estos 3 reos volverán a cumplir sus condenas, pero lo harán en el recinto penitenciario de máxima seguridad aquí en la región metropolitana, donde, según lo que nos confirmaban las autoridades durante esta jornada, van a ser trasladados con una máxima seguridad. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban. De acuerdo a la información que recopiló OC9, estas personas se dirigían al norte con el propósito de salir del país. Pensaban pasar hacia Bolivia, eso es lo que sabemos por lo que hemos logrado reunir de información. El conductor apareció en la investigación en el último día, por lo tanto fue ese el motivo por el cual la Fiscalía decidió ampliar la investigación, ampliar la detención de él, con el propósito de verificar dentro de los antecedentes que manejamos si es que hubo un vínculo coetáneo a la fuga o posterior o inmediato con al momento de la fuga. Un proceso importante que desde el primer momento de la fuga se empezó a realizar debidamente coordinado con el Ministerio Público y se activaron todos los sistemas necesarios para lograr la pronta captura de estos criminales, dentro de los cuales hay uno que atentó y dio muerte lamentablemente a una reportera, una fotógrafa, y también uno de ellos a un carabinero. Por lo tanto, no cesamos los esfuerzos. Hemos implementado un régimen que es muy riguroso, un régimen similar al que tienen los establecimientos de máxima seguridad en el mundo, por ejemplo, el régimen italiano, para combatir las mafias. Estas personas están completamente aisladas, están en celdas individuales, además, la gran mayoría de ellas que están monitoreadas las 24 horas a través de cámaras. Están con un régimen que solo pueden tener 2 horas de patio. Están en un régimen en el que no reciben visitas salvo a través de un locutorio. Están en un régimen en el que tienen restringidas las encomiendas. Y una de las últimas medidas que tomamos es que aquí además se encuentran uniformados.
para evitar que exista cualquier tipo de jerarquía entre ellos y además también para evitar el ingreso de elementos que puedan poner en riesgo este establecimiento penal. Y tras presentar su programa de gobierno, José Antonio Kast fue blanco de críticas por parte del oficialismo, y esto por proponer eliminar este préstamo de las personas al Estado que ya fue aprobado en la reforma de pensiones. En tanto, la abanderada Janet Jara lo acusó de castigar a las personas mayores. Todos los detalles los revisamos en el informe de Colomba Ay. Si el 14 de diciembre los chilenos confían en nosotros, vamos a trabajar sin descanso. Vamos a recuperar el orden perdido, a reactivar la economía, a devolver la esperanza. Objetivos que se detallan de mejor manera en su programa, el cual, a diferencia de la elección pasada, cuando el documento tenía 204 páginas, en esta ocasión fue condensado en 38 páginas, evitando incluir temas valóricos. Apunta a un gobierno de emergencia. En él se encuentran las directrices que nos permitirán enfrentar al crimen organizado, reactivar la economía con un fuerte acento en la desregulación, ajuste fiscal y una reforma tributaria a la baja que fomente el ahorro, la inversión y que genere el empleo que lamentablemente se ha perdido durante las últimas décadas. Propuestas en materia económica que no terminan ahí. Específicamente el punto 7 del segundo eje, enfrentar la emergencia económica para recuperar el progreso, generó críticas en el oficialismo. En concreto, el denominado Chao Préstamo al Estado plantea que el abanderado busca terminar con el préstamo de las personas al Estado contenido en la reforma previsional, estableciendo que todo aporte de cotización adicional vaya directamente a las cuentas individuales de cada trabajador. Lo que está diciendo es que el 1.400.000 adultos mayores que hoy día están jubilados, que van a ver incrementada su pensión en función de los años cotizados, ya no van a recibir dicho aporte. No le bastó con oponerse a la reforma a las pensiones. Ahora quieren nuevamente castigar a los adultos mayores. El programa de Kast implica reducir las pensiones en Chile. El aporte al Seguro Social, que es el que Kast propone eliminar, es el que va a permitir que en enero suban las pensiones de 1.400.000 jubilados en el país. La candidata del gobierno, al parecer, no solo desconoce su propio programa, sino que critica los programas de los otros candidatos sin siquiera haberlos leído. Lo que se propone es eliminar el préstamo forzoso al Estado, sustituyéndolo por inversiones en instrumentos de mercado sin quitarle a los trabajadores sus ahorros. Se trata de una medida que integrantes del equipo económico de Evelyn Matei aún no revisan, considerando que el abanderado del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano fue el último candidato en presentar su propuesta de gobierno ante el CERVEL. El programa económico de Kast. Lo voy a leer ahora, lo tengo ahí listo, subrayado para leerlo, así que hablemoslo, salió ayer. 2 días después que el programa de Evelyn Matei, documento de 52 páginas que recoge propuestas como aumentar la cantidad de policías y tecnología, crecer al 4%, crear 1 millón de empleos con foco en mujeres y jóvenes, reducir las listas de espera en salud e impulsar una reforma política para reducir la fragmentación y fortalecer a los partidos. Nuestro programa de gobierno es muy sólido y aborda los principales problemas de los chilenos: inmigración irregular, narcotráfico y crimen, crecimiento, pero sobre todo creación de empleo, salud, educación y vivienda. Así que realmente es muy sólido y tenemos grandes equipos. Vamos a hacer un gran gobierno. Cabe señalar que el servicio electoral dictará a más tardar el domingo 31 de agosto la resolución que acepta o rechaza las declaraciones de candidaturas. Luego, a comienzos de septiembre, dará a conocer en su sitio web a los abanderados definitivos, junto con los programas presentados para las postulaciones a presidente de la República. Y durante la madrugada de este sábado se registró un ataque incendiario a una empresa forestal en la Araucanía. 5 maquinarias y 2 estructuras resultaron quemadas. El hecho habría ocurrido cerca de las 3:30 de la mañana en el kilómetro 7 de la ruta que une Carahue y Nueva Imperial. Un trabajador que estaba en el lugar fue intimidado por 3 individuos encapuchados y armados, quienes le robaron el teléfono y obligaron a irse del sitio. A la zona llegó personal de Carabineros para levantar evidencia y dar con el paradero de los autores del hecho. Esto fue alrededor de las 7 de la mañana. Son 5 máquinas, efectivamente. Hasta ahora no existen antecedentes de lienzos o reivindicaciones de ninguna naturaleza. La investigación está a cargo de Carabineros y de la BOCAR. Esos son los antecedentes hasta ahora. Nosotros estamos evaluando además
elementos complementarios. Como ustedes bien saben, el Ministerio de Seguridad Pública tiene una posición sobre los ataques incendiarios y el uso de la ley antiterrorista. Condenamos profundamente este nuevo atentado que destruyó maquinaria de trabajadores forestales en la Araucanía. Hechos como este no solo generan pérdidas millonarias, sino que afectan directamente a las familias que dependen de su trabajo, a las comunidades locales y al desarrollo de la región. Como gremio, insistimos en que se debe avanzar en una mayor seguridad y garantizar el Estado de Derecho, porque lo que está en juego es la paz, el empleo y el futuro de nuestra zona sur. Y va a continuar el frío para este domingo y en base a eso la Dirección Meteorológica emitió un aviso por heladas para las regiones entre Valparaíso y O'Higgins. La entidad informó que en algunas zonas los termómetros podrían marcar 4 grados bajo cero. Además advirtieron que se podría formar escarcha en ciertos sectores. Debido a las bajas temperaturas que se han registrado, el gobierno activó el código azul en 6 regiones de la zona centro-sur del país para reforzar los servicios dirigidos a proteger a las personas en situación de calle. Y un estudio de criterio en la Universidad Finisterre analizó la gratuidad a 10 años de su implementación. ¿Cómo lo perciben los estudiantes y también los académicos? Lo revisamos en el informe de María Luisa Carrión. Me llamo Fabiana Tagle, estudio enfermería y bueno, yo estudio con gratuidad. Si no tuvieras gratuidad, ¿no estaríamos aquí, literalmente? No, lamentablemente no, yo estoy sola con mi mamá, entonces ella no puede pagarme una carrera sola. Así de tajante, Fabiana cursa tercer año de enfermería en la Universidad Finisterre y es una de las estudiantes beneficiadas con la gratuidad. Una política pública que está destinada a las familias que pertenecen al 60% de menores ingresos en nuestro país. Ha pasado 10 años desde su implementación y por eso se realizó este estudio, un análisis retrospectivo. Aquí vamos a hablar de subjetividad, ¿ya? Y es como la sociedad, como la ciudadanía, como el país percibe la gratuidad a 10 años de ella. Uno de los primeros datos que arroja este estudio es que la educación ya no se encuentra entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. Hoy ese lugar lo tienen la delincuencia y el control de la inmigración. Mejorar la educación está en la 7ª ubicación con un 13%, por debajo de la salud, el desempleo y las pensiones. Uno inevitablemente piensa que la educación es uno de los temas más relevantes. Y claro, desde ese punto de vista, duele ver que deje de ser tan poco relevante dentro de las prioridades de la gente. Pero por otra parte también es comprensible que, considerando todo lo que está ocurriendo y cuáles son efectivamente las prioridades del día a día, es comprensible pensar que la gente establezca que ahora es la delincuencia o es el crecimiento económico. La educación ha estado dentro de las primeras prioridades del país durante muchos años y se han ido haciendo cambios en las políticas públicas, se han ido definiendo medidas como la gratuidad, por ejemplo, que es lo que estábamos conversando en el seminario de hoy, que han ido respondiendo a esos requerimientos y a esas exigencias de la sociedad. Y por tanto, cuando la población ve que sus problemas están siendo resueltos o han sido resueltos, obviamente los temas pasan o dejan de ser prioridad. Lo que explicaría la caída de la educación en las urgencias establecidas por la población. Ahora, cuando se consulta por los niveles educativos y cuál debería ser más prioritario para las políticas públicas, la educación superior no está en el primer lugar. Allí se ubica la etapa escolar, dejándola en la segunda mención por debajo del 50%. La población siempre ha privilegiado, le ha dado más prioridad a la educación escolar. Al final el tema de la educación superior entró muy fuertemente en la agenda, más bien por un movimiento que tuvo mucha voz política. Entre los 0 y los 5 años es de una vital importancia qué es lo que ocurre con el desarrollo de estos infantes, chicas y chicos. Es crucial y lo que se haga ahí va a definir la suerte no solamente de esos infantes, sino que del grado de justicia social que exista en una sociedad. Porque para los expertos allí es donde es posible emparejar la cancha. Si nos centramos ahora solo en la gratuidad como política pública, el 85% considera que ha permitido el ingreso a la educación superior de estudiantes que no podían pagarla, un 75% que ha reducido el endeudamiento de las familias y 2 puntos porcentuales más abajo se indica que ha ayudado a la retención de estudiantes que bajo otras circunstancias hubiesen desertado. En tanto, casi el 50% señala que el Estado debiera mantener la cobertura actual, opinión mayoritaria por sobre los que creen que se debería ampliar o disminuir. Considerando el estado país actual, encuentro que debería ser focalizado para quienes más lo necesitan,
pero obviamente el caso ideal es que la educación debería ser gratuita para todos. Focalizar a las personas que lo necesitan, creo yo. Para que las cosas funcionen tendría que haber gente que la pague y la gente que no lo puede pagar y cumple con ciertos requisitos debiese recibir la gratuidad. Tengo gratuidad y gracias a eso creo que puedo estudiar odontología, ya que la carrera es súper cara. Y creo que es súper importante que realmente la gente que la necesite pueda adquirirla. Y aquí el 61% de los consultados señaló que debiera seguir siendo una medida focalizada y no universal. Radiografía, la gratuidad y la educación que nos entrega un panorama de cómo la ciudadanía percibe hoy esta política pública. Nos vamos a una pausa y ya continuamos con más informaciones en CNN Prime. Y regresamos en CNN Prime con la revisión de las noticias internacionales. Todos los detalles nos estará contando Laura Soto. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Nati? Muy buenas noches. Vamos a partir este informe internacional en Estados Unidos y la situación que vive Kilmar Ábrego García. Recordemos, este ciudadano salvadoreño que fue deportado ilegalmente por Estados Unidos en marzo y que ahora podría enfrentar una nueva deportación, pero esta vez a Uganda. Todo esto ocurre mientras Ábrego está a la espera del juicio por estos cargos de tráfico de personas que enfrentan a Estados Unidos. Recordemos que tan solo ayer fue liberado de la cárcel en Tennessee y minutos después de ser liberado entonces este día viernes, si le llega una notificación a sus abogados por parte del Departamento de Seguridad Nacional en la cual le advierten que podría ser deportado a Uganda en los próximos días, con una espera, un plazo de 72 horas a partir justamente del momento en que recibe aquella notificación, que es el día viernes, sin contar en este caso los fines de semana. Recordemos que esta semana Ábrego había intentado, o más bien el gobierno había intentado llegar a un acuerdo con Ábrego García para que éste se declarase culpable en 2 cargos federales, cumplir su condena y luego ser deportado a Costa Rica, que es un país que lo iba a recibir en este caso como refugiado o con otro estatus legal, pero sin embargo, al momento en que su defensa y también en que este ciudadano salvadoreño sabe o se entera de que podría ser liberado, en este caso el día viernes, tal como ocurrió, rechaza el acuerdo y queda pospuesto. Ahora la defensa justamente de Kilmar Ábrego García acusa al gobierno de Estados Unidos de querer coaccionarlo para que acepte ese acuerdo de culpabilidad y así lograr su deportación a Costa Rica en vez de Uganda, donde no tiene ningún vínculo, al menos conocido. Y acá también se dice por parte de la defensa que tienen hasta el lunes por la mañana para aceptar una posible declaración de culpabilidad a cambio entonces de la deportación a este país centroamericano. Recordemos toda esta situación que vivió finalmente Kilmar Ábrego García, que se hizo muy conocida cuando él fue enviado a esta conocida prisión Secot en El Salvador, donde permanecen parte de estos pandilleros atrapados por el gobierno de Nayib Bukele. Fue enviado por un error administrativo a dicha cárcel, luego fue enviado de regreso a Estados Unidos en junio y por estos cargos de tráfico de personas que fueron anunciados de hecho por el Departamento de Justicia el mismo día que él fue enviado de regreso a Estados Unidos y por lo tanto es así que es tan polémico finalmente estos cargos por los cuales Kilmar Ábrego García se declara inocente. La televisión estatal de Corea del Norte difundió un video en que supuestamente se muestra a las tropas norcoreanas luchando contra las tropas ucranianas, recordemos esto en coordinación y apoyo a Rusia en este conflicto. Es un video que no está claro cuándo fue grabado, pero lo cierto es que son imágenes que fueron proyectadas durante una ceremonia que dirigió Kim Jong-un en honor a los soldados que regresaron del frente de batalla y que también se rinde homenaje, por ejemplo, a quienes perdieron la vida en ese conflicto. Son imágenes que ustedes ven ahí en pantalla, publicadas y difundidas también por la televisión estatal. Es una muestra de gratitud, recordemos esta ceremonia que hace Kim por los soldados que regresaron del frente, que contrasta bastante con todo el secretismo que hubo en torno a la participación de estas tropas norcoreanas en dicho conflicto. Recordemos que fue en octubre del año pasado cuando la inteligencia surcoreana y ucraniana tuvieron indicios de los primeros soldados norcoreanos que comenzaron a entrenarse justamente con Rusia para combatir en esta guerra y apenas recién en abril de este año Pyongyang reconoció formalmente este despliegue de las tropas en cooperación con Rusia y así se estima
que fueron alrededor de 10.000 a 15.000 los soldados enviados para luchar junto a Rusia en este conflicto. Recordemos que ha habido ahí entre Corea del Norte y Rusia una colaboración cada vez más estrecha y por supuesto que generaba preocupación también el mismo hecho de que los soldados norcoreanos utilizaran estas instancias para poder entrenarse en terreno, que era algo que al menos ellos no tenían, haberse podido entrenar y luchar en un conflicto real, como lo es entonces esta guerra que ya lleva más de 3 años en curso. Vamos a cerrar nuestro informe internacional con lo que sucede con los hermanos Menéndez, ya que a ambos se les fue negada la libertad condicional. Acabamos de conocer entonces durante esta jornada, las últimas horas, el caso de Lyle Menéndez, quien es el mayor de los hermanos, que también se le niega entonces este beneficio que ya se le había negado, de hecho, un día antes, el día jueves, a Eric Menéndez. Sabemos entonces que primero Lyle Menéndez se presentó a una audiencia virtual que duró alrededor de 11 horas con esta Junta de Libertad Condicional que estaba precisamente debatiendo aquel beneficio. Se le niega, se lo clarifica de hecho, esto por parte de la comisionada de Libertad Condicional, Julie Garland, como un recluso ejemplar, pero que aún presenta rasgos de personalidad antisocial. Es así entonces que se le niega este beneficio, el cual podrán volver a solicitar en 3 años más, al igual que su hermano Eric, a quien, recordemos, ya lo habíamos hablado, el día jueves se le negó entonces también la libertad condicional, acusando de que no tenía buen comportamiento entonces en prisión, la cárcel de San Diego, en la cual ambos hermanos se encuentran, recordemos, debido al asesinato de sus padres en 1989, a quienes los hermanos, por supuesto, acusan de haber cometido abusos contra ellos. En ambos casos, esta decisión de rechazarles la libertad condicional no es definitiva. Esto porque podría someterse el panel de libertad condicional a una revisión interna de hasta 120 días y después de aquel plazo, incluso el gobernador de California podría intervenir rechazando aquella decisión si es que así lo estima conveniente, pero es algo que no es obligatorio que él tome parte de este asunto, pero sí lo permite en este caso la ley estatal. Así que por supuesto, Nati, vamos a estar bien atentos a cómo termina este caso, que sabemos ha sido bastante reconocido por esta serie que publicó Netflix, también ahí dando a conocer la historia de ambos hermanos y todo lo que fue este delito contra sus padres. Y este sábado se llevó a cabo la 4ª versión del Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes en todo Chile. Con más de 1.100 actividades en al menos 200 comunas a lo largo del país, esta iniciativa invitó a las familias a conocer de manera gratuita el patrimonio nacional. El tema del Día de los Patrimonios de Niños, Niñas y Adolescentes este año es la Fiesta Cultural de Chile, en homenaje a Gabriela Mistral, al cumplirse 80 años desde que recibió el Premio Nobel de Literatura. Al igual que mayo, esta actividad contó con un pasaporte patrimonial donde podían timbrar cada lugar visitado. Y con estas informaciones llegamos hasta el final de la revisión de las noticias de este sábado 23 de agosto por CNN Prime. Los invitamos a seguir la compañía de CNN Chile y a estar pendiente a todas las nuevas informaciones a través de nuestro sitio web cnnchile.com. Nosotros nos encontramos en otra oportunidad. Muy buenas noches.